Esta parte de la sesión matutina del simposio MAPCOM, como se dice en el programa, es para presentar resultados finales, ¿no? Bueno, la contextualización de MAPCOM ya la hice antes. Ahora lo único que quiero es, al presentar y luego moderar las intervenciones de todos y cada uno de los que van a intervenir en esta sesión, es contextualizar muy brevemente esta tercera fase, que es la final, porque ha habido ya adelanto de informes, adelanto de resultados y publicación de resultados en la web y en libros que constan en la pestaña de publicaciones sobre las fases anteriores. Sobre la primera fase, no solamente había informes de cada una de las áreas, también un informe general, y había también un mapa interactivo en función del cual se pueden ir consultando los datos. De todos modos, en la segunda fase, que cito muy por encima, están los informes y transcripciones de las sesiones generales de los tres Philips 66 o sesiones de debate, utilizando la técnica Philips 66, que con grupos de especialistas se hicieron en Madrid el día 12 de septiembre, el 23 de septiembre, me estoy refiriendo a 2016, en Barcelona, y el 26 de septiembre en Málaga. Las transcripciones, e incluso hasta con vídeo y tal, están en la fase 2 explicadas. Y finalmente en la fase 3, que también se puede abrir en la fase 3, bueno, pues se describe en qué consiste. No es más que la aplicación de una encuesta cuyo resultado final en términos globales lo tenéis al final de la página, incluso con un anexo donde están todas las variables, preguntas, variables y categorías del formulario de encuesta. El informe general sobre los resultados de esa encuesta es pinchando ahí, también lo tenéis. Pero tanto de la primera fase como de esta tercera fase, porque del Philips ahí no hay resultados estadísticos, sino solamente era instrumentalmente útil para diseñar el protocolo o el formulario de encuesta. Entonces, tanto de la primera como de la tercera fase hay bases de datos que en publicaciones, si vais, aparte de los libros que ahí aparecen y artículos que se han ido publicando, aparecen bases de datos. En las bases de datos de la encuesta tenéis la base de datos en Excel y la base de datos en SPSS de los resultados de la encuesta. Debo de avanzar que eso es muy significativo por lo que respecta a esta encuesta. Sobre los resultados por áreas y comunidades autónomas se irán dando después entre los que van a intervenir según el programa. Es necesario decir de antemano lo siguiente, que es lo primero que se cuenta en el artículo ese general que os citaba, que se invitó a 2.500 investigadores, doctores, censados como tales, como profesores, en todas las universidades de las cuales se ha hecho tanto repositorio de tesis como de proyectos, como, digamos, a lo largo del MAPCOM, la investigación, ¿no? Gracias a los 4 equipos que ya sabéis que son los equipos que han participado en el proyecto MAPCOM y que son los que ahora luego iré dándoles la palabra para que presenten estos resultados. Pero de esos 2.500 censados, a los cuales se les envió personalmente a su correo electrónico, bueno, censados como profesores, también censados como miembros de sociedades científicas, muchos son ambas cosas, otros si no son profesores, pero las sociedades científicas nos han proporcionado el enlace o lo han enviado ellas directamente a sus, digamos, afiliados no profesores, entonces también les enviaban, lógicamente, el enlace a la encuesta para que fuera contestada. Y los, digamos, directores de los programas de doctorado también a sus propios alumnos. Bueno, pues de esos 2.500 censados contestaron la encuesta 828. Bueno, contestaron la encuesta, abrieron la encuesta y lógicamente dejaron su registro. De esos 828, más de la mitad la contestaron y
hubo incluso unos 300 que la abrieron y la cerraron, sin contestar. Nosotros, con ese número que es de 416 que contestaron, total o parcialmente, la encuesta, y que constituye entonces la muestra sobre la que había que trabajar, calculamos su representatividad estadística, para ver si, comparando los márgenes, es decir, a partir de lo que es la media y la moda, pues cuáles eran los valores mínimos esperados y los valores máximos, mediante el sistema Dummy. Entonces, vimos que, según esa ponderación por los estratos de universidad y de comunidad autónoma, era absolutamente representativa esa muestra de comunidades autónomas y de todas y cada una de las universidades, que era proporcional a lo esperado, porque caían dentro de los márgenes, lo cual nos permite entonces concluir que los resultados de la encuesta reflejan absolutamente al censo de investigadores por comunidades autónomas y por universidades. Eso es importante. Bueno, entonces, dicho esto, y digamos que a partir de aquí los datos generales los tenéis ya, y seguramente muchos de vosotros ya los habéis leído en la página web. Ahora van a ser presentados los datos parciales por comunidades autónomas, por áreas, pero a partir de lo que son los datos referidos a sus respectivas comunidades autónomas y universidades, ¿no? Entonces, digamos que, en primer lugar, va a hacer el informe parcial del área 1 con las comunidades autónomas de Castilla-León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, que también está la UNIR, que es de La Rioja y que tiene... Bueno, pues lo hará Juan Antonio Gaitán, por este orden. A continuación será Carmen Cafarel, pero bueno, van a ser 3 representantes. Perdón, me va a pasar como el otro día que estábamos juntos y sale en un medio de comunicación Carmen Cafarel, expresidenta del Parlamento. Lógicamente inmediatamente rectificaron, se disculparon, etcétera. Bueno, entonces, Carmen Cafarel, Carmen Peñafiel, perdona, yo mismo. Bueno, entonces, por el área 2, el informe será presentado, y por este orden, primero, Lázaro Echegaray, segundo, Carmen Peñafiel, tercero, Milagros Ronco. Por el área 3, sin embargo, no hay nadie. Yo voy a leer la comunicación que yo he recibido, porque yo había hablado con Bernardo y había hablado con ellos. ¿Vais a venir? ¿Os ponemos en el programa? Sí, sin ningún problema. Vale. Entonces, al comenzar a primera hora de la mañana, les pongo un WhatsApp a Ruth de Frutos. ¿Os esperamos para la apertura del simposio o llegáis más tarde? A la media hora, ya había comenzado. Buenos días, José Luis. Lamentablemente no hemos podido ir porque el proyecto cerró la partida económica y no podíamos asumir el gasto. Os deseamos mucha suerte en el Congreso. Un abrazo desde Málaga. Yo le he contestado, evidentemente. ¿Y cuándo lo habéis decidido? ¿Cómo no habéis dicho nada? ¿Se quedará el área 3 de MAPCON sin informe de resultados? Es una pena también en el sentido del americano. Sin comentarios. Y hasta ahora. Yo tengo una llamada perdida de Bernardo que no he podido contestar porque lo tenía en silencio y se me ha pasado. ¿Vale? Bueno, entonces no va a haber, a mi juicio, por desgracia, intervención por parte del área 3. Nadie va a presentar nada. Espero, y hablaré con él, que algo envíen para que pueda ser publicado, y si no, bueno, como ya cerraron y se dan por satisfechos, es su problema, porque al fin y al cabo los informes están con carácter general. Y finalmente, por el área 4, será Javier el que presente el informe de resultados. No obstante, también mañana, para no llenar, digamos, la sesión de hoy, hay una parte muy importante ya en la web, que es un segundo mapa, si quieres volver a mapas, que ya no está hecho sobre la base de datos
de tesis doctorales y proyectos I+D que vimos antes. Bueno, podemos darlo ahora para que veáis, por si alguno no conoce este mapa, que veáis. No, vamos al mapa ampliado, porque ese otro ya lo conoce, incluso fue presentado en este. Dale para que se haga más pequeña la página. Bueno, aquí en este mapa podéis elegir o por autonomías, por géneros, por objetivos, por técnicas, por objetos de estudio, ¿vale? Pues si dais por... Y bueno, y en el mapa va saliendo, si se hace más pequeño la pantalla, control menos, signo menos, se hace más pequeña, vale, ya está. Entonces, aquí aparecen, a partir de cada una de las variables, en esta, los porcentajes, se sitúan en el mapa de una manera proporcional el tamaño de los círculos situados en sus respectivas comunidades autónomas y universidades, se dan los datos, tanto si es para tesis, para proyectos o para todos. Si, por ejemplo, se va objetos de estudio, comunicación de masas, soportes, cine, radio, varios, y cuando pinchas en, por ejemplo, libros, me da igual, cualquiera, Juan Antonio, bueno, entonces aparece sobre ese objeto de estudio concretamente, con los datos además de porcentajes y tal. Es decir, es una visualización interactiva, cartográfica, de los datos del repositorio de tesis doctorales que se pueden encontrar con el otro mapa del repositorio, etc. Bueno, pero igual que hay este mapa, del cual ya hay otro que es genial, que ha sido obra, sobre todo, de Victoria Tour, de Patricia Núñez, otro informático genial, que es Sergi Hernández, y Javier, por supuesto. Entonces, es un mapa también donde se cartografían los grupos de investigación, que hay más de 2.000 grupos de investigación, 216, si hay 2.000, 216 grupos de investigación. Vale, entonces, por comunidades autónomas, por universidades, pero al picar sobre cualquiera de los grupos, los colores son, si son de periodismo, de publicidad, comunicación, pincha sobre cualquiera de los grupos, espera que se salga así, cuando está así, vale, ya, pincha en un grupo. Ahora, cuando está el dedito, pinchas, da igual, cualquiera, pero no es... ya, vale, Comunidad Valenciana, sale ahí un grupo, y aquí aparecen sus listados de grupos, pero luego también grupo por grupo puedes ir mirándolo, y de cada grupo aparece una ficha y un enlace a su propia página web, es decir, hay una información bastante exhaustiva por grupos. Bueno, pues este comentario de cómo se ha hecho, de para qué sirve y de cuáles está programado para ser presentado mañana por Victoria y Patricia, que quería avanzároslo. Vale, entonces ya no voy a extenderme más y vamos ya a pasar a escuchar los informes área por área. Primero Juan Antonio Gaitán, tiene la palabra. Bueno, vamos a empezar con el área 1. El área 1, como sabéis, es el área centro, incluye estas comunidades, estas universidades, ¿no?, de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, como antes ya ha mencionado José Luis. El desarrollo que voy a hacer de las conclusiones, avance de resultados del área 1, no va a ser exhaustivo, tampoco pretende ser descriptivo, sino que lo planteo de forma crítica, es decir, me voy a centrar en algunos datos que creo que pueden suscitar el debate, ¿no? Y eso es el planteamiento general. En primer lugar, yo creo que es, para contextualizar bien los datos, útil entender las proporciones donde nos movemos cuando hablamos del área centro. Y ahí se ve, en primer lugar, en la primera columna, que supone casi el 40% en el censo, como en este caso se trata, sobre todo el análisis de los resultados de la encuesta, de investigadores de la comunicación. Están ubicados en el área centro en esa proporción, ¿no?, el 40%. También es interesante ver que dentro del área centro, ese 40% del total, las universidades de Madrid pues
abarcan un 82%, es decir, que también tiene su peso específico, por lo cual lo que ocurrirá es que casi todo lo que digamos, con alguna excepción de la que haré mención, sobre el área centro va a ser sobre lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, porque el peso de Castilla y León es de 13%, pero sí hay algunas singularidades que, bueno, sí las mencionaremos. Y luego Castilla-La Mancha y Rioja, que es un 5%, creo que es el resto. Dentro de Madrid, de la Comunidad de Madrid, pues también nos encontramos con un peso, otro peso pesado, que es la UCM, con el casi 40%. De nuevo, ese 39% se repite. Y a continuación la Rey Juan Carlos con el 15%, que no es el porcentaje que luego, porque resultáis mucho más participativos en la encuesta, más allá del 15%, casi duplicáis esa cantidad respecto del total. Pero bueno, se mantienen más o menos esas proporciones. Universidad Carlos III, 11%, y luego ya hay otras que tienen menos representación, que se reparten el resto de la representación, y que hay que de todos modos considerar. Ya hablaremos si viene al caso. Bueno, siguiendo con lo de las proporciones que contextualizan los resultados, como analizamos la actividad investigadora y el perfil investigador del investigador en comunicación, la Universidad Española, en aquellas facultades que tienen titulaciones en comunicación, pues conviene considerar esta variable, que es la de los sexenios, que es una de las variables que podrían entenderse como el indicador de la investigación, ¿no? A la hora de valorar la investigación, pues parecería que los sexenios, pues en principio es el mejor indicador. Y claro, nos llevamos esta sorpresa. No es algo privativo de la zona centro, sino que ocurre en casi toda España, esto, que el 60% de los investigadores no tienen ningún sexenio. Y esto es, yo iba a decir chocante, pero yo diría alarmante, ¿no? ¿Por qué no tienen ningún sexenio? ¿No se les reconoce la labor investigadora? ¿Es que no tienen labor investigadora un 60% de los investigadores? Se declaran investigadores, pero no tienen ningún sexenio. Bueno, luego quizá podamos responder algo a esta pregunta, pero en todo caso queda en el aire. Hay un 40% que sí, que reconoce tener sexenios. Y veis un poco la distribución, ¿no? Es decir, que es como una relación inversa. Sí, parecería que a medida que aumentamos el número de sexenios, pues tuviera que descender, eso es lógico, pero que ningún sexenio o un sexenio fuera la proporción mayor, cuando digamos, desde el punto de vista de los años que requieren 2 sexenios, pues necesitamos 12 años, ¿no? Resulta que a partir de los 10 años y hasta los 30, como vamos a ver, es donde se concentra la mayor parte de la población investigadora, y por tanto no se corresponde. He querido hacer una comparación aquí entre los sexenios y la experiencia investigadora declarada, y veo que sí hay cierto ajuste entre la declarada, la experiencia investigadora declarada, incluido pues dirección de tesis, TFGs o TFMs, y los sexenios concedidos, ¿no? Castilla y León concedido más sexenios quizá que los que declaran, bueno, pero está bastante ajustado, sobre todo en el caso de Madrid, que es el peso pesado, está bastante ajustado. Y aquí quizás se pueda empezar a responder, ¿sí? Si hay reconocimiento, lo que no hay es investigación. No hay investigación que reconocer. Es decir, que nos podemos quejar mucho, y yo estoy de acuerdo, pero hay que decir a los investigadores que investiguen. Vemos aquí lo que decía antes, ¿no? Es decir, que la antigüedad como doctor ahí radica, ¿no? Menos de 10 años. Ahí se ve que en el caso del área centro respecto de España, pues hay un número menor, ¿no? Es decir, que si hay algún rejuvenecimiento de las plantillas, pues se va apreciando más en el resto de España que en el área centro. Ya veremos que eso no ocurre dentro del área centro por igual, es decir, que es menos en Madrid el rejuvenecimiento, más en Castilla y León, por ejemplo, y en otros sitios donde sí aparece esto, ¿no? Pero bueno, por lo demás se ve que la distribución está
bastante equilibrada, ¿no? Dedicación docente, dedicación a la investigación. Bueno, aquí está el problema, otro de las cuestiones críticas sobre las que quería hacer hincapié, y que no solamente pues afectan a la zona centro, sino al conjunto de la Universidad Española, en lo que se refiere a los investigadores, que es esta cuestión de contradicción entre la dedicación a la docencia y la dedicación a la investigación, ¿no? Y aquí se ha hablado antes a propósito de la contradicción, ¿no? Y sobre todo cuando se observa que en el conjunto de España pues se produce una distribución en la que, a diferencia de lo que ocurre, por cierto, en el área centro, pues casi no hay más tiempo con docencia dedicada que tiempo con investigación, ¿no? Y entonces, claro, resulta más difícil investigar cuando se tiene docencia que cuando no se tiene. Habría que quitar docencia quizá para tener tiempo para la investigación. Al menos aquí encontramos una justificación de por qué no se investiga. Lo dejo en el aire porque puede ser una de ellas, ¿no? Puede ser uno de los factores, pero al menos resaltar esta diferencia que se produce entre el área centro y el resto, ¿no? Sin docencia, en el área 1, en comunicación audiovisual sobre todo, ¿no? Y en publicidad, sobre todo en documentación, el 96%, ¿no? Que apenas hay docencia respecto de los recursos humanos que existen, de los investigadores que existen. Y a diferencia de periodismo, que ocurre lo contrario, es decir, que apenas tienen tiempo para realizar investigación, porque la docencia les ocupa su mayor parte, no tanto en la zona centro como en el conjunto de España. Es decir, que probablemente porque hay un mayor número de grupos sobre los que hay que impartir docencia y hay menos número de profesores, claro. La ratio ahí seguramente que es bastante alta. Otra cuestión que también es esclarecedora sobre el perfil de la investigación y del investigador es la participación de este en los proyectos de investigación. Y aquí vuelvo a decir que el peso del área centro hace que en gran medida influye en el resultado final del conjunto de España. Se observa una distribución interesante respecto del tipo de proyectos, ¿no? Proyectos estatales, autonómicos y competitivos de la propia universidad a la que se pertenece, pues se reparten cada uno casi en 20-25% el espacio. Lo que yo creo que habría que destacar es lo que aquellas otras dimensiones, las que aparecen proyectos de otros tipos, sobre los que aquí se ha hecho mención por su importancia. Por ejemplo, en el caso de los proyectos internacionales, ¿no? Se observa que están en el 9%. Esto está muy por debajo de las proporciones anteriores, y entonces esto ya indica aquí un déficit, ¿no? Se podría plantear de varias maneras o justificar de varias maneras el por qué se produce la poca frecuencia, ¿no?, con que los investigadores señalan que participan en proyectos de este tipo. Y las distintas investigaciones que hemos hecho pues vienen a indicar que las investigaciones son microinvestigaciones, entonces que también los equipos son microequipos. Y entonces, claro, estos son algunos de los factores, pero se podría señalar otros que tienen que ver con las redes sociales investigadoras, la participación dentro de redes internacionales o no. Esto antes se ha mencionado y los datos sí parece que indican que existe un déficit en este sentido, ¿no? O sea, algo donde hacer hincapié, y si hay que hacer alguna política científica, yo creo que por aquí se puede considerar esa posibilidad. Luego, también, en lo que se refiere a proyectos por contratos y proyectos del artículo 83, se puede hacer mención de estos, que están por debajo de la media, en relación a la ausencia de vínculo entre la universidad y la sociedad, en los estudios que se pueden hacer en el ámbito o en los sectores privados, ¿no? Relación universidad-empresa, pues también se ve que son deficitarios, ¿no? Y quizá también por aquí se puedan articular políticas en ese sentido, ¿no? Es decir, que eso nos da información interesante.
Siguiendo con esta estrategia de ir comparando lo que ocurre en la zona centro con lo que ocurre en España, bueno, aquí algo que ya señalábamos, que ya se ha señalado reiteradamente, que ya observábamos en los resultados de analizar mediante análisis de contenido las tesis doctorales y las investigaciones I+D, es la predominancia de objetos de estudio, de líneas de investigación relacionadas con la comunicación mediática, ¿no? Esto se observa tanto en el área centro como en el conjunto de la Universidad Española. Apenas se ve que hay diferencias, quizá digamos hay una mayor frecuencia de metodología en el área centro que en el conjunto de España, pero se parecen bastante, se solapan bastante las dos líneas de investigación. Se puede aclarar un poco mejor el panorama con este macro cuadro que he compuesto, en el que los objetos de estudio vienen a ser la base, ¿no? Y donde por un lado aparecen los objetivos y por otro lado las técnicas de investigación. Y claro, ahí el primer vistazo ya nos ofrece un contraste claro entre la comunicación mediática y el resto, ¿no? Ahí se ve que son las más frecuentadas claramente. Bueno, aquí habría que decir algo. Quizá es que no hemos sabido, y alguien lo ha señalado antes, no sé si era Enrique Bustamante, especificar las categorías de análisis, los objetos de estudio, también los objetivos y las técnicas de investigación que se refieren, pero yo creo sobre todo los objetos de estudio que están bajo la rúbrica de la comunicación mediática. Es decir, porque es una rúbrica que ya es muy compleja, ya es muy diversa, ya es muy variada, y por eso es lógico que tengan una mayor concentración, ¿no? Una mayor frecuencia. Entonces, claro, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para sucesivas, por ejemplo, para MAC+2, a la hora de elaborar el cuestionario, ahí tenemos que diferenciar más los objetos de estudio que están dentro de la llamada comunicación mediática, que incluye tanto la comunicación sobre medios tradicionales como la comunicación digital, y sobre todo en esta última sí habría que diferenciar más los objetos de estudio. Y entonces, bueno, pues ahí yo creo que se obtendría un cuadro más claro, ¿no? Pero en todo caso sí, la rúbrica de la comunicación mediática sí es la que aparece claramente, la más frecuentada. Y luego es interesante ver cómo van variando objetivos y técnicas en función del objeto de estudio. Por ejemplo, en la comunicación grupal, como si las técnicas conversacionales son las que se adelantan y los objetivos son de intervención. En la comunicación interpersonal, como son las técnicas observacionales las que tienen prevalencia, y la explicación. Como en la comunicación organizacional, tanto la explicación como la descripción, y no solamente análisis de documentos, como predomina en el caso de la comunicación mediática, sino también técnicas conversacionales. Pues claro, seguramente el análisis de grupos está muy claro dentro de la comunicación organizacional y otros campos, ¿no? Yo creo que es un cuadro aclarativo sobre lo que ocurre, pero también sobre lo que hay que hacer para intentar aclararlo más, que es diferenciar la comunicación mediática más, con mayor número de variables o categorías, ¿eh? Bueno, aquí una serie de cuadros muy complejos que al final he podido reducir a lo que resulta más interesante. Respecto de las publicaciones. En primer lugar, ¿cuáles son las publicaciones más deseadas? Precisamente porque entran dentro de los requerimientos que se exigen en las evaluaciones. La publicación en revistas indexadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se orienta precisamente a eso y qué es lo que se requiere, de lo cual hay dependencia, y qué es lo que produce más sesgos? Precisamente por esa dependencia. La falta de financiación y la influencia de la metodología empírica, ¿no? Para publicar en esas revistas indexadas. Digo la falta de financiación porque, claro, hay que cotizar para entrar a publicar en muchas revistas indexadas, por no decir en todas. Es decir, que eso también cuenta, además las traducciones. Es decir, hay una serie de cuestiones que incluyen o implican la necesidad de una financiación. Así al menos es la percepción que tienen los investigadores consultados. Y luego lo que ya hemos señalado aquí en muchas ocasiones, que es este sesgo, este cariz empiricista, podríamos decir, del tipo de investigación que puede tener cabida en esas revistas indexadas. Muchas de las cosas que estoy diciendo pues pueden valer para España y pueden valer, por supuesto, para el conjunto del área centro.
y para cada una de las universidades y de los investigadores dentro de ellas que forman ese área centro. Vamos a ver otra cuestión que a mí me ha parecido muy interesante, porque aquí también se ha mencionado, que son los rendimientos estimados por los investigadores dentro de los que se supone que investigan, ¿no? Porque si no, no tiene... Digo, dentro de los que se supone que investigan, al menos porque ya veíamos que había un 60-40, había un 40% que era reconocida su investigación. Y aquí salta una cuestión que aquí ya se ha planteado, que es la de las acreditaciones académicas en primer lugar, con un 41% en primer lugar. Antes incluso que los exenios, ¿no? Y esto llama poderosamente la atención. Parecería que los exenios es el primer indicador, pero también que es el primer indicador que se reconoce como tal. Y sin embargo, el más estimado son las acreditaciones académicas, por supuesto más que las estancias o las becas fuera, etcétera. Y yo creo que hay aquí una cuestión que tiene que ver con por qué se estima con la promoción, que antes aquí se ha planteado, pero bueno, yo lo retomo otra vez y planteo esto de la promoción, porque por un lado está la promoción interna, que sí implica la necesidad de las acreditaciones académicas, que tiene ciertas garantías, por ejemplo, de participar en las investigaciones del departamento o del grupo consolidado sin moverse del sitio, de participar también como coautor en las publicaciones, esto que se llama endogamia, ¿no? Pero que puede tener una vertiente positiva también, no lo digo negativamente. Y luego otra dimensión que es otro itinerario, que es el de la promoción externa, que tiene que ver con las estancias, con las becas fuera, incluso con los contratos, relación universidad-empresa también, ¿no? La investigación fuera de la universidad que se consigue o que se puede conseguir, que está también por debajo de eso, ¿no? Pero sobre todo, en lo que se refiere al itinerario, el segundo itinerario de que supone obtener... ¿Sí, muy deprisa o no? Bueno, promoción externa frente a promoción interna, ¿no? Está claro que la promoción interna es la que se impone sobre la otra, ¿no? Y por eso sobre las estancias o becas en el extranjero, etcétera. Las debilidades y fortalezas, que muy bien Enrique Bustamante ha dicho, bueno, mejor luces y sombras. Y aquí se repetían algunas de las cuestiones, pero no están algunas de las que Enrique Bustamante ha señalado y que yo creo que eran bastante relevantes. Pero bueno, estas son las que se recogen y entre las fortalezas pues interesa, o entre las luces, que los investigadores reconozcan. Cuando se habla de recursos humanos es la competencia, ¿no?, de los investigadores, de las sociedades científicas, ¿no? Les sirven, ellos entienden que les sirven, o nosotros entendemos que nos sirven, y las redes de investigación, la calidad de los congresos y las revistas científicas e indexación, claro, nos sirven. Es decir, que es dentro de esa mentalidad necesariamente cuantitativista es lo que nos sirven, ¿no? Y por tanto lo vamos a valorar, y así es como se valora en el conjunto. Y debilidades hay muchas, como se ve, de todo tipo. Materiales, organizacionales, institucionales, pero bueno, algunas de las que ahí se señalan, para no extenderme demasiado, son las que aquí ya se han señalado, o sea que se pueden ver, ya no me detengo más aquí. Para acabar con el perfil, este perfil sociodemográfico que hemos puesto al final del cuestionario, que es como ir de la circunstancia al sujeto, no del sujeto a la circunstancia. Y aquí vemos, simplemente comparado, ¿no?, área centro-España, y vemos que hay bastante similitud en lo que se refiere a las edades en el área centro y en el conjunto de España, si bien en el área centro vemos que hay una mayor proporción de mayores, ¿no?, y que en los de senior, y que sin embargo junior pues hay menos, y hay menos junior y más senior en el área centro. Esto es lo que se puede destacar. Ahí se ve, en lo que se refiere al género, algo bastante interesante, es lo de las cúspides, ¿no? Fijaos en la cúspide en el área centro, el género femenino supera al masculino incluso. Y luego ya pues está el techo este de cristal que señalábamos, que se produce y hay una bajada, ¿no? Pero en España pues es que no llegan ni siquiera a superar al género masculino, ¿no? Ahí se ve. Y sí hay cierta ventaja en el resto de España antes
de alcanzar esa cúspide en el resto de España en el resto de España sí, comparada con el área centro, pero por lo demás es bastante equivalente. Esto de la formación, sí me gustaría hacer un breve comentario respecto a cómo se valora la formación, tanto en el ámbito preuniversitario como en el universitario, grado y posgrado. Y lo que llama la atención, sobre todo estando en esta Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, es que las humanidades, pues para los evaluados, pues no procede que estén en grado o posgrado, o al menos no son valoradas, está como no procede. Es lo que más sale, ¿no? Solamente en el caso de ciencias sociales pues es excelente y satisfactoria, que son las calificaciones más comunes en el conjunto de ciencias, aparecen en todos los niveles. Ciencias naturales y ciencias tecnológicas, ¿deberían o no deberían? ¿No? Pregunta. Si digamos el ámbito de la comunicación, las universidades y los investigadores tienen que liderar, y aquí se ha hablado antes de los ingenieros, ¿no? Y de los comunicadores, cómo los comunicadores deben decir a los ingenieros lo que interesa socialmente o no. Deberían también tener una formación en ciencias naturales y tecnológicas, deberían formar parte esa formación de la investigación que se puede hacer, ¿no? Puesto que hay formación para hacerla. Esto es la pregunta que queda en el aire, ¿no? Y ya acabamos con los ingresos. Y bueno, hay poco que decir sobre los ingresos, sino que el reconocimiento mediante ingresos, ya en el informe general aparece, ¿no? Comparado España con otros países, pues es bastante bajo. Si es que el reconocimiento se puede medir por algo y ese algo es por los ingresos, pues estamos muy mal reconocidos los investigadores. Esto es lo que se puede decir, ¿no? Comparando lo que ocurre en el centro y en el resto de España, no hay, desde el punto de vista de la línea que se dibuja, muchas diferencias, aunque sí aparece en la zona de más concentración de investigadores, pues un nivel más alto para el área centro. Pero eso tiene que ver con la población, que aumenta en el área centro, y esa es la diferencia que ahí se puede establecer en ese segmento, ¿no? Que es mayoritario en el área centro. Nada más. Muchas gracias. Al área 2, donde se encuentran las universidades gallegas, Vigo, Coruña, Santiago, y las del País Vasco, porque en Cantabria y en Asturias ha habido durante esta etapa de MAPCOM universidades con estudios reglados de comunicación. Han sido las universidades a las que hemos limitado el estudio, precisamente porque nos interesaba conocer la productividad de centros que tienen la necesidad, la obligación, la responsabilidad social de investigar y enseñar precisamente en nuestro ámbito. Bueno, pues pero también, además de Galicia y País así, Vasco, está Navarra y Zaragoza, que tiene dos. decirlo ahora. Gracias, Ya le dabas la paso. Navarra y Aragón. Navarra y Aragón y dos. Pues muchas gracias, José Luis, y muchas gracias y buenos días a todos. Soy Lázaro Echegaray y voy a hacer la presentación de los resultados del estudio de MAPCOM en la zona norte, en el área 2. Y esta presentación la vamos a hacer también entre tres personas, también entre mi compañera Carmen Peñafiel, que vendrá después que yo, y mi compañera Milagros Ronco, pero también en la elaboración de este informe ha intervenido el profesor Videla de la Universidad de La Coruña, pero que hoy no podía estar aquí. La función mía ahora mismo era haceros una introducción sobre lo que había sido el estudio, pero creo que más o menos a lo largo de toda la mañana todo lo que tenía que ver con la parte introductoria estaba dicho, desde aquellos antecedentes de las investigaciones de tesis doctorales y proyectos I+D sobre estudios de comunicación, pues aquellas experiencias que habían tenido lugar en la Universidad Rey Juan Carlos y en la Universidad de Castilla y León,
con profesores como el profesor Piñuel, el profesor Bustamante, Trinidad García Leiva, Martínez Nicolás y Risa Peras, es decir, todos estos temas y sobre todo aquellos estudios que sobre todo lo que venían a decir hablaban de la necesidad de una reflexión metodológica que informara sobre cómo eran las características de lo que se había estudiado en este campo, ¿no? El resultado de esto era pues el proyecto McCon, que es el que ahora vamos a representar, pues la cartografía de las investigaciones de comunicación en España, que se había desarrollado en 3 fases. La primera fase, que era el rastreo de tesis doctorales y los proyectos I+D. La segunda fase, el Philips 66, orientado a los IPs y a los directores de tesis doctorales. Y la parte que vamos a presentar ahora, que sería la encuestación a investigadores y que es lo que nos va a traer los resultados de la zona norte, que como bien ha explicado el profesor Piñuel, pues trata de las facultades con grados en comunicación que están en las comunidades autónomas de Galicia, Cantabria, País Vasco, Navarra y Aragón. Esta tercera fase se ha desarrollado sobre investigadores y docentes, aquellos que están censados en los registros académicos de las universidades, que tienen titulación o grados en comunicación, y también aquellos que están en los registros de las sociedades científicas, y también a las personas doctorandos que realizan ahora mismo, en este momento, están realizando tesis doctorales, pero que ya están en su periodo de finalización. La encuesta, también se ha dicho, se ha hecho mediante un cuestionario autoadministrado, que se ha autoadministrado online, y donde yo creo que es importante también señalar cuáles son las cuestiones por las que se han preguntado, ¿no? Como la identidad profesional y académica, la pertenencia a grupos de investigación, la pertenencia a proyectos, sociedades científicas, sexenio, es decir, y todo esto. Antes de que mi compañera Carmen Peñafiel pase a hablarnos de los resultados del área norte en esta tercera fase del proyecto McCon, yo creo que es importante, vamos a hacer, si queréis, una retrospectiva de qué es lo que habían dado las investigaciones anteriores, ¿no? En primer lugar, la funcionarización y burocratización del profesorado español, lo cual se consideraba en los informes anteriores que generaba un peligro en el sistema académico. Luego, esa situación que digamos que es el futuro de lo que sería la investigación en España, que son los jóvenes investigadores, en los cuales se observaba una situación de marginalidad, situaciones de subsidio, escasas ayudas y becas, lo cual generaba una falta de encaje laboral y a la vez una falta de expectativas. Luego, por otra parte, una cosa muy importante, y es que al final los estudios de comunicación tienen la necesidad de aportar algo a la sociedad, pero digamos que algo que justifique su financiación, porque si no, también en muchos casos, y esto seguro que os ha pasado a muchos investigadores, cuando estamos comentando nuestras investigaciones, también hay un momento en el que se nos pregunta, oye, pero todo esto, ¿qué aplicación tiene? ¿En qué momento se aporta algo, ¿no? O esto solamente es casi para gusto vuestro, ¿no? Luego, por otro lado, también estaba esa... Nosotros le hemos llamado excesiva excelencia, pero de alguna manera yo no sé si significa que nos autovaloramos, pese a lo que luego vemos por ahí, nos autovaloramos demasiado bien. Entonces es toda esa cantidad de tesis doctorales que han sido calificadas con cum laude, casi como si fuera la única forma de salir airoso de la defensa de una tesis doctoral. Y luego hay otra parte también importante, pero que ya se ha citado, es el protagonismo que tiene la investigación en otras partes, sobre todo en Estados Unidos, lo cual genera también toda la producción científica en lo que tiene que ver con revistas, también escrita en inglés. Luego, en segundo lugar, pues hay un protagonismo también de Europa, pero España en este aspecto todavía, pues, y lo estamos viendo durante toda la mañana, somos débiles. Y queremos suponer que esto también se debe a nuestra juventud en este campo, ¿no? Finalmente, el objetivo de la tercera fase de la investigación es pues descubrir cómo los investigadores españoles fabrican sus representaciones sociales, y a partir de aquí pues dejar completo ya lo que sería el mapa de proyectos, grupos, líneas, objetos de estudio y métodos de investigación pues del proyecto McCon, que es el objetivo final. Y sí que también habíamos visto en las fases anteriores pues la denuncia de escaso reconocimiento sobre la práctica. Parece que no somos muy reconocidos, se ha hablado de esto aquí también. La docencia se prima sobre la investigación. El profesor Juan Antonio Gaitán nos acaba de hablar también de esto. La necesidad de una aportación social, la aportación a las demandas y a la innovación social.
Y bueno, al final tenemos una metodología en la que en la zona norte ha habido 119 investigadores participantes, quiere decir que son 119 investigadores que han contestado a la encuesta que se les ha enviado. 38 pertenecían a Galicia, 35 al País Vasco, 17 a la Comunidad Autónoma de Aragón y 29 a la Foral de Navarra. Son investigadores que, digamos que en el 70% están entre los 30 y los 60 años. De más de 60 años hay un 7,61% en nuestra zona. Son mujeres el 52,75% y hombres el 47,25%. El 30 y pico tiene el doctorado desde hace menos de 10 años, el 28,5 lo tiene desde entre una media de 11, un intervalo de entre 11 y 20 años, el 16, casi el 17, entre 21 y 30 años de antigüedad de doctorado, y un poquito más del 4%. Es de más de 30 años. Hay un 19,33 accediendo al título. Y si os parece, una vez que os he recordado, porque ya lo habíamos visto, quizá incluso haya sido excesivo recuerdo el que hemos hecho de algo que venimos hablando durante toda la mañana, le voy a darle el paso a mi compañera Carmen Peñafiel y ella va a entrar ya en los resultados. Muchas gracias. Bueno, gracias Lázaro, y efectivamente, tal y como comenta nuestro compañero, pues en esta presentación vamos a ofrecer una fotografía lo más aproximada posible a los resultados y al análisis que hemos realizado en las comunidades autónomas de Galicia, País Vasco, Navarra y Aragón. Nosotros vamos a comenzar por hacer un poco el perfil sociodemográfico de la comunidad investigadora, un poco al revés de lo que se ha presentado anteriormente, porque pensamos que, bueno, antes de conocer cómo trabaja la comunidad y qué perfiles tiene, qué expectativas la comunidad científica, pues podemos hablar de quiénes son los que han respondido, cómo están, en qué categorías, qué edades y, bueno, pues toda una serie de perfiles sociodemográficos que creo que son interesantes. Para empezar, bueno, creo que podemos decir que los investigadores de nuestras universidades en el norte de la península se encuadran de forma mayoritaria entre los 41 y los 60 años, ¿no? Son la edad en la que la mayor parte de quienes han respondido están ahí. Son, fijaros, casi el 61% de los encuestados se entregan, o sea, están en justamente en este rango etario, ¿no? Y los que tienen entre 30 y 40 años agrupan a un 31%. Bueno, pues con estos datos yo creo que se puede avanzar que en los próximos años el porcentaje de investigadores e investigadoras situadas en estos grupos de edad central de la escala de 41 a 60 años se va a mantener con dificultad, ¿no? Porque el porcentaje de los menores de 30 años, que son el 5,43%, es significativamente bajo. Todo ello augura pues un progresivo envejecimiento y, si no se actúa incentivando el acceso a los nuevos investigadores e investigadoras, pues la universidad va a tener un problema, ¿no? Por lo que respecta a los resultados de las universidades del País Vasco y Galicia, pues cabe destacar que en el caso gallego el mayor porcentaje de investigadores se encuentra en el grupo de 41 a 50 años. Sin embargo, en el caso de las universidades del País Vasco, el mayor grupo de investigadores es el que se encuadra en el rango de 31 a 40 años, que suponen un 33%. Bueno, pues estos datos cabe atribuirles, yo creo, a una diferente política universitaria y de gestión de I+D+I, que se ha caracterizado, sobre todo en el caso gallego y también en el vasco, por una fuerte restricción presupuestaria en los años centrales de la crisis. En cuanto a perfil de género, hay diferencias significativas. Por ejemplo, nos movemos en un punto de equilibrio, en principio, ¿no?, entre las 4 comunidades autónomas que estamos haciendo el estudio de MapCon. Hay un cierto equilibrio, digo, porque casi un 53% de mujeres, hay un 53% de mujeres frente a un poco más del 47% de hombres. Eso en general. Pero, sin embargo,
panorama se diferencia sustancialmente, por ejemplo, en el País Vasco, donde se muestra una gran diferencia en los valores que acabamos de comentar, puesto que la media del área, en el caso del País Vasco, es un 71% de investigadoras frente a un 20% de hombres investigadores. Y en el caso gallego se invierte la tendencia. Hay más hombres que mujeres, pero el margen es estrecho entre ambos, 55%, 45%. Bien. En cuanto a formación, pues se analiza a partir, como ya hemos visto también con Juan Antonio Gaitán, se analiza a partir de 4 campos de conocimientos, ¿no? Ciencias sociales, humanidades, ciencias de la naturaleza y matemáticas y tecnología, con resultados que muestran diferencias que es necesario ponderar, pero que, por sintetizar, aunque nuestro informe está ya también en manos de los organizadores del Congreso desde hace más de 15 días, creo que habrá posibilidad de leerlo completamente. Digo que, por sintetizar, se nos muestra a un investigador refractario a los campos tecnológicos y experimentales, ¿no? Más volcado al análisis social. O sea, algo de lo que también se ha hablado durante la mañana, pero en sentido inverso. Lo que nos sitúa ante un tipo de profesional que podría ser calificado de tradicional. Al menos es así la figura del investigador en las universidades que han respondido a este cuestionario. Si por tal entendemos como investigador tradicional, pues al que de alguna manera se encuentra limitado con las herramientas y las técnicas de experimentación que son más complejas, ¿no? Y que pueden ser del campo de la tecnología o de las ciencias un poco más duras. Esto puede suponer también, pues, un problema toda vez que las publicaciones científicas reclaman cada vez más preferentemente investigaciones experimentales. En cuanto a los ingresos, bueno, pues los ingresos mensuales de los investigadores oscilan entre los 2.000 y los 4.000 euros como media, ¿no? Precisamente un 57% se sitúan sus ingresos en esa franja de los investigadores. No obstante, el mayor porcentaje, un 35,6%, gana entre 2.000 y 3.000 euros. Es necesario destacar que un 19,54% manifiesta percibir menos de 1.000 euros y un 18,39% menos de 2.000 euros. Llama la atención, desde nuestro punto de vista, que hay un 2,3% de las personas que han respondido que asegura cobrar más de 10.000 euros al mes. No sé si han puesto un cero de más, o es que esta es una realidad para un 2,3% de las personas que han respondido, pero sí lo han respondido, con más de 10.000 euros. Bueno, pues con estos datos estamos ante unos investigadores que no rentabilizan salarialmente la formación previa y el trabajo que desarrollan, con sueldos medios que se mueven en torno a los 2.500, ¿no? En el caso gallego, los que ganan entre 3.000 y 4.000 euros son un grupo pequeño, un 10%, mientras que en el País Vasco, en este caso, el porcentaje es más significativo, con un 23,81%. Y en el segmento de menos de 1.000 euros se ratifica la falta de proporcionalidad entre el esfuerzo y la formación de los investigadores más jóvenes y sus retribuciones, ya que los de mayor edad, pues, contamos con complementos de la carrera docente, o incluso, pues, también algunos otros complementos investigadores, como pueden ser los sexenios y demás, ¿no? Nos ha interesado también, dentro de los resultados, ver el perfil investigador de las personas que participan y que tienen una relación con las respuestas que posteriormente se ofrecen en esta experiencia investigadora, ¿no? De ahí que les hemos consultado y preguntado, pues, por ejemplo, datos que ya también se han visto por aquí, pero que la pregunta era, pues eso sí, el acceso al doctorado o la antigüedad como doctor o doctoras, la experiencia investigadora, cifrada el número de veces que han participado en proyectos I+D, tanto internacionales como estatales o autonómicos, o en grupos de investigación consolidados. Y también les hemos preguntado sobre la dirección de TFM, TFG y los sexenios concedidos, entre otros detalles. Bien,
pues sobre el acceso al doctorado o antigüedad como doctor, de los 118 encuestados, un 19,33% no son todavía doctores y son investigadores en formación. Un 45% son doctores con una antigüedad entre 11 y 30 años, y solo un 4,20% son doctores con antigüedad que superan los 30 años. Lo que significa que los doctores llevan una carrera académica estable en las universidades y son de mediana edad. El porcentaje de doctores cercanos a la jubilación es pequeño, al menos de los que han respondido a este cuestionario, y estos datos son similares también, por lo que hemos visto, con los que nos ha presentado nuestro compañero Juan Antonio de las comunidades autónomas del resto del Estado español. Si tomamos en cuenta los sexenios concedidos que han declarado las personas encuestadas, nos encontramos que casi un 58%, en el caso del norte, no tiene ningún sexenio. Un 18,64% tiene un sexenio, el 17,80% tiene 2 sexenios, el 3,39% declara tener 3 sexenios y el 2,54% cuenta con 4 sexenios. Lo mismo que en los resultados de las otras comunidades autónomas, no está relacionado con la edad, puesto que el mayor porcentaje de personas que carecen de sexenios está en el rango etario entre 31 y 40 años, que supone el 79% de los investigadores españoles que no tienen ningún tramo concedido de la CNAI. Y de 41 a 50 años también carecen de sexenios un 48%. Y en el rango de 51 a 60 años, el 46% tampoco tiene tramos de investigación reconocidos. O sea que está como bastante repartido en todos los rangos etarios. El porcentaje sigue siendo muy alto, de gente investigadora que no tiene sexenios. En las experiencias como investigadores principales de proyectos I+D, y a la pregunta concreta sobre el número de veces que los encuestados han tenido experiencias como investigadores principales de proyectos I+D, pues un poco más del 56% nunca ha sido IP de este tipo de proyectos. Al menos una vez, un 20,75%, y de 2 a 5 veces casi un 18%. Por tanto, la continuidad como IP es más ocasional, a diferencia de ser miembro ya de grupos de investigación, equipos de investigación, que otra cosa, ¿no? Otra actividad de gestión académica es también la dirección de las tesis doctorales. Nos dan otro parámetro para conocer cómo está la investigación en el norte en esta ocasión. Y en este caso, un 44,76% de las personas encuestadas nunca ha dirigido tesis. De 2 a 5 tesis ha respondido casi el 30%, y al menos una tesis un 12,38%. Por encima de 5 tesis y más de 10 son porcentajes inferiores a los 10 o 5% respectivamente. Y en cuanto a la dirección de TFMs y TFGs, pues sorprende el resultado de no haber dirigido. Hay gente que no ha dirigido nunca un TFG o TFM, que podemos responder en un 24%, y el otro dato opuesto, que responde al mayor porcentaje, el 40,71%, han sido aquellos encuestados que han respondido a la dirección de más de 10 trabajos, lo cual quiere decir que las personas que se implican en este tipo de gestión académica e investigadora lo hace habitualmente, y quienes no se implican, pues les cuesta entrar por ahí. Que también puede estar relacionado una parte de ese porcentaje, lógicamente, con la edad, y gente que pues todavía está en periodo de formación o que llevan pocos años en la universidad y que pues bueno, no dirigen. En mi departamento dirige todo el mundo. Bien, y ya bueno, para ir finalizando, porque pues, tenemos muchos más resultados, más datos que podemos ofrecer, pero creo que también es significativo hablar sobre la participación de bases y de redes colaborativas y asociaciones internacionales. Encontramos que la más utilizada es Google Scholar, seguida muy de cerca por academia.edu, y la que menos, a gran diferencia de estas, es ResearchIDE. Si nos fijamos en quiénes utilizan estas bases a diario, nos encontramos con porcentajes mínimos que no superan el 5% en las bases más frecuentadas
Y claro, en las bases menos frecuentadas, pues el porcentaje está por debajo del 2%. Y nada, pues comentar también un dato más, que para finalizar, el perfil de los investigadores sobre el rango académico laboral es que se ajusta a una condición de trabajo actualmente estable, puesto que el 65% del profesorado investigador está estable en su centro de trabajo. El porcentaje restante son contratados temporales y eso supone el 18,50%. Y doctorandos en las universidades del norte, como hemos comentado, ahí suponen un 14%. Sin rango académico lo señala únicamente el 1,68% de las personas que respondieron. Y del 65% de esta estabilidad que comento, es porque son funcionarios o permanentes de ese 65%. Son funcionarios permanentes el 28,57%. Y el máximo rango académico, que es catedrático, supone un 9,24%. O bien porque no tengan una contratación indefinida, que ahí está un grueso del 27,73%. Y con esto ya, pues bueno, sobre la actividad investigadora y la experiencia personal en investigación, porque ahora va a ser la personal, nos lo va a desarrollar nuestra compañera Milagros Ronco. Buenos días. Vamos a ver si hacemos un poquito más rápido, porque se ha invertido bastante tiempo y todavía queda algo más, ¿no? Bueno, aquí tenemos la participación de los encuestados en equipos de investigación, que salta muy parecida a la general. Esto se da muy habitualmente en casi todos los ámbitos. En este sentido, pues lo que es cierto es que no es siempre habitual, porque tenemos que ver que entre 0 y 1 vez no se puede considerar precisamente habitualidad. Entonces, de 2 veces en adelante participa el 55%, poco más, frente al 68,53% general, es decir, se nos gana ampliamente. Y de los que participan habitualmente, pues un 20,75% ha sido IP alguna vez en la zona norte, que es un porcentaje bastante cercano al 22,14% general. Bueno, sobre la participación en los proyectos I+D vigentes, tenemos casi un 71% frente al 77,7% en general, quiero decir, pues casi un 78%. También ahí pues es superior a lo que tenemos en el norte. Sobre grupos de investigación consolidados, más del 83%, que sí, en este caso es similar al general, que es un 82%. En Galicia sube, porque es un 93%. En grupos en preparación tenemos un 71,25%, que es parecido al general, que es un 70%. En proyectos internacionales tenemos más del 39%, cuando el general es un 37,64%. Y el País Vasco tiene un 58%, aquí tenemos un poco más nosotros. Sobre los proyectos estatales, hay una errata, porque en el informe viene 61% y al revisarlo, pero ya una vez enviado, me pareció que no era lógico y efectivamente es un 71%. Bueno, es un 70,78% me parece, o sea, casi el 71% y no el 61%, casi el 61% como ponía, que es parecido a la general, un 72%. Eso en los estatales. En los autonómicos tenemos un 60,4%, que es parecido al general, que es un 59%, poco más del 59%, y respecto a inactividad, Galicia aquí nos gana, porque tan solo hay una inactividad del 23%. Están más activos en este tipo de proyectos. Sobre los proyectos competitivos de universidad, pues tenemos algo más del 61%, que es parecido a la media estatal, y tenemos que decir que los niveles son más altos en esta zona, son entre 2 y más de 6, cuando estamos hablando de entre 2 y más de 6, suben cada uno un 3%, o sea que yo creo que eso es importante. Y en el País Vasco concretamente es un 68%, también aquí subimos un poco más. Sobre los objetivos de investigación por campos de estudio, nos ceñimos, como no,
preferentemente al campo de la comunicación mediática, o sea que aquí similares al resultado general. Dentro de ese campo, pues todos tienen una consideración bastante importante y destaca el de describir, con un 65%, también similar al general. Sobre las técnicas empleadas, dentro de lo que es el principal objeto de estudio de comunicación mediática que comentábamos, las técnicas más utilizadas son las de análisis documental, con un 81,25, y el general también pues es en este ámbito, análisis documental, aunque es un 73,57. Bueno, no hay mucha diferencia. En todo caso, en este objeto de estudio también se utilizan, en nuestro caso, el resto de técnicas con un nivel bastante alto. Por ejemplo, de encuesta es casi un 65%, conversacional casi un 64%, y no sé si tengo aquí alguno más de estos, pero subían un poquito respecto a lo que veíamos en general. Por lo que se refiere a la experiencia investigadora, el beneficio obtenido como retorno de las tres cuestiones que se plantean, en la primera de ellas, los criterios de publicación en revistas, ediciones de libros, monografías y actas de congreso, entramos con las revistas indexadas y, como no, son las principales. Aquí también, pues eso es común. Entonces, tenemos que entre demasiado y bastante se sitúa este beneficio obtenido como retorno de la primera cuestión. Empieza siendo el más importante para el marco financiero, que tenemos demasiado, con un 41, casi un 42%. Pero, sin embargo, a la hora de la verdad, a la hora de juntar entre demasiado y bastante, se queda, no llega al 78%. Mientras que elección de objetos y campos de estudio y valoración de resultados y aplicaciones sube bastante más. La primera de ellas, ahí lo tenemos a la izquierda, es un 92,5%, y la última un 90,12%, juntando los dos principales. Por lo que se refiere a contextualización teórica y elección de métodos y técnicas empíricos, son bastante parecidos, 82,28, 82,5, uniendo ambos, aunque en bastante, por ejemplo, elección de métodos y técnicas empíricas sube a un 56 y contextualización teórica sube a un 64,56. Sobre las revistas no indexadas, la verdad es que sus puntuaciones son bastante más bajas, pero eso es también general. Entonces, en el criterio bastante, para nosotros destaca elección de objetos y campos, con ese porcentaje, valoración de resultados, y luego ya valoración poco para el marco financiero, lo mismo pasa en la encuesta general. Para libros, monografías y actas de congresos, la valoración es todavía menor. Las mejores de libros, desde luego, son para lo que destaco ahí, elección de objetos y campos, que es un 50%, y para contextualización teórica, que baja todavía más, porque es un 43,42%, y están en bastante. El marco financiero entra ya en criterio poco, y esto pasa también a nivel general si lo comparamos con lo nuestro. Y las actas de congreso, la verdad, se sitúan, esto es lo que se ha comentado a lo largo de la mañana, entre poco y nada en nuestro área, y bueno, pues en el resto obviamente están parecidos, aunque hay algo que destacar aquí. En general tenemos, por ejemplo, en bastante, elección de objetos y campos, con casi 40%, y valoración de resultados con casi un 35%. No es que sea una gran cosa, pero bueno, es indicativo. Sobre la segunda cuestión, la dimensión del retorno, cuáles han sido para los objetivos que se citan, la dimensión de retorno rendimiento dominante, los principales resultados pues son estos. Las publicaciones ediciones son las que tienen un porcentaje mayor, es el más alto en casi todos los objetivos. Había empezado poniendo las tablas, pero la verdad es que el tiempo, y encima pues contábamos todavía en principio con menos tiempo del que quizá ahora tenemos, aunque no, todavía queda alguien más. No. Sí, ya, perdón. Entonces tampoco nada. Entonces eso tiene un porcentaje más alto en casi todos los objetivos. Si se exceptúa el de intervenir, es el único que no. El objetivo que se cumple más es el de explicar,
con un 67,12%, el de evaluar siguen en orden de importancia, el de describir, que está en el 40%, y luego los resultados generales coinciden en esos porcentajes con el mismo tipo de retorno, con los mismos objetivos. Y la presentación congresos ya pues baja más, ronda el 40%, y por lo que se refiere al objetivo de describir, porque por lo demás pues, no podemos sacar más. Sobre la tercera cuestión, la trayectoria y la actividad profesional, los contratos con empresas o instituciones prácticamente no se valoran muy poquito. En nada importante, por ejemplo, tenemos en primer lugar con un 33%, entre nada y poco es el 60%, muy cercano, que en la encuesta general todavía es superior porque es un 68%. Movilidad, estancias y becas mejora, porque tenemos entre bastante y muy importante que se consigue un 60,48%, y en la encuesta general esa apreciación es un 10% menor todavía. En evaluaciones académicas, sexenios, entre bastante y muy importante, pues consiguen eso un 62, poco más de un 62%, que desciende también en la encuesta general a un 52,38%, y en la acreditación académica, doctorado, titularidad y tal, es alto, porque está entre bastante y muy o demasiado, que suman un 85,54%, mientras que la general baja un poquito, 82,17%. Nos quedan las debilidades y fortalezas. Una primera cuestión sobre las condiciones materiales, porque los investigadores nos ofrecen calificaciones negativas entre el 0 y -3. No sé hasta qué punto considerar el 0 un punto de partida, pero para mí de entrada un 0, lo digo por consideración personal, no es positivo, simplemente. No sé si es negativo, pero positivo no lo es. Entonces le doy esta consideración. Entonces entre 0 y -3, un 67,44%, que en la encuesta general sube a un 76,31%, salvo en instalaciones y laboratorios, que es algo más positivo en nuestro área, y que sube un poquito más también en Galicia. Lo consideran más en el ámbito de instalaciones y laboratorios. Por otro lado, se considera también de forma especialmente negativa las ayudas y trámites burocráticos, un 86,2% que aparece ahí, y aún más que en la encuesta general, que ya es alto, ya lo hemos visto, pues todavía nosotros lo consideramos peor. Por último, apuntamos una apreciación moderadamente positiva de becas y contratos. No es que sea gran cosa, pero es un 34,49%, porque en general solo alcanza el 26,43% en ese sentido. Así que por lo menos lo consideramos de alguna manera algo positivo. Sobre las condiciones de la actividad investigadora, la segunda cuestión, condiciones organizacionales, tenemos el requisito en convocatorias públicas con una valoración bastante negativa, más del 75%, que está relacionado con, desde luego, la percepción de las ayudas administrativas y burocráticas, y es muy parecida a la general. Sobre lo que son los programas de formación metodológica, una valoración también negativa del 75,3%, que a nivel general todavía es mayor, que es un 78,61%. Sobre las sociedades científicas y redes de cooperación, la valoración positiva la tenemos en un 56%, pero a nivel general es, bueno, aunque sea uno de los menos negativos, pues es más negativa que lo nuestro. Sale como positivo solo un 46,36%. Y sobre la estructura de recursos humanos, la valoración positiva, pues eso es del 40%, algo superior a la encuesta general, que no llega al 38%. No hay mucha diferencia, pero en los ámbitos que nos movemos creo que hay que resaltarlo. Y la tercera cuestión va en torno a las condiciones institucionales de la actividad investigadora, y tenemos una primera de compatibilidad con la docencia, que en este área tiene un 67% de valoración negativa, que es bastante menor que la general, un 76%, creo que es muy importante, ¿no?, sobre lo que nosotros consideramos. Luego, las relaciones entre universidad y empresa tiene menos negativa la evaluación, es algo más del 36% en este sentido, mientras que la general está en torno al 21,4%, 21,4%, o sea, sería de positiva, quiero decir, 78,6% negativa en realidad. Sobre las agencias de evaluación,
tenemos una valoración negativa sobre el 71%, que nos supera el nivel estatal, que está en el 76%. La calidad de congresos se considera adecuada por nuestro ámbito, todo lo adecuada que puede ser un 51 o un 41%, y es bastante similar a la valoración general. Sobre las revistas científicas, también adecuada, en nuestro caso un 58%, la general baja bastante más, bueno, un 8% en estos niveles creo que es bastante importante. Sí, ahora mejor. Correspondientes al área 4, que es digamos, el área que coordino yo desde la Universidad Jaume I, en lo que se corresponde, digamos, al ámbito de Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Murcia e Islas Baleares, donde hay un centro privado en este caso. Bueno, yo quería... teóricamente sobre el programa oficial me quedan 8 minutos para hacer la exposición de todo esto, y menos mal que no estaban en este caso los del área 3 de Andaluz del Sur, porque, en fin, habría sido un poco complicado. Entonces, yo quería, de todas maneras, para no evitar repeticiones, que yo creo que en líneas generales pues está todo, vamos todos en paralelo, pero sí sería interesante destacar varias cosas que quizás no se han dicho o a mí se me han pasado. Una primera cuestión es que este proyecto se planteó inicialmente, es un proyecto de I+D para 3 años, pero este año es el 4º año, es decir, que hemos prorrogado un año. El acopio de datos que se ha hecho, digamos, y las bases de datos que se ha generado y que está disponible para toda la comunidad científica a través de la web del MAPCOM es verdaderamente inacabable. Es decir, vamos a necesitar mucho tiempo para poder procesar toda esta información, y por eso lo que estamos viendo aquí son como primeras pinceladas, pero aquí quedan muchas cosas pendientes de hacer, ¿no? Y creo que eso es importante destacarlo, ¿no? También hay que destacar que el área 2, no sé si se ha dicho, pero me gustaría subrayar el hecho de que, digamos que ha desarrollado su trabajo contra viento y marea, con muchas dificultades, en el sentido de que no pudo, por temas administrativos, recibir la ayuda del proyecto del Ministerio, sino que lo tuvo que, de alguna manera, ¿no?, compensar con su propio esfuerzo y con recursos ajenos. Y bueno, también los demás subproyectos que hemos recibido la ayuda, compartimos con ellos recursos para que ese trabajo se hiciera, porque si no sería un mapa incompleto, ¿no? Es importante destacarlo porque también da cuenta un poco de la precariedad con la que se trabaja, O sea, no solo los investigadores sufren precariedad, sino los que además pretendemos investigar sobre la investigación en comunicación, digamos que las penalidades también son importantes. También quería destacar, en fin, que ya digo, el volumen de información es muy importante. Incluso a lo largo del proceso pues han habido como incorporaciones, es el caso de lo que ha comentado José Luis acerca de la investigación que se ha hecho en la Universidad de Alicante en concreto, ¿no?, sobre grupos de investigación, el MAPA, que yo creo que es una incorporación valiosísima, y que, bueno, pues lo hemos incorporado también a la web del MAPCOM. Y bueno, yo creo que hay que subrayar y poner de manifiesto que, bueno, que este esfuerzo por poner a disposición de toda la comunidad científica toda esta información, en fin, yo creo que es una marca también propia de la investigación que estamos haciendo en España. Nuestras revistas del campo de comunicación, ya son más de 55, si no me falla la memoria, son todas de acceso abierto, y esto, en fin, nos diferencia enormemente con, por ejemplo, el entorno anglosajón. Y bueno, pues en muchas cosas son referente a seguir y en otras muchas pues no lo son, sencillamente. Y más teniendo en cuenta que buena parte de la investigación que se hace es con fondos y ayudas públicas. Cosa que también sucede en el mundo anglosajón, pero de eso han hecho un negocio. Y habría que también, como en la línea de lo que el profesor Enrique Bustamante y también Francisco Sierra han señalado reiteradamente, y el propio Miguel de Moragas, pues habría también eso que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Digamos que una de las cuestiones que llaman la atención es, por ejemplo, es la del número de
personas que han sido invitadas a responder la encuesta y que los que finalmente han tenido la santa paciencia de terminar respondiendo completamente el cuestionario, porque hay que hacer una también autocrítica y hay que reconocer que, pues que la extensión no es precisamente algo que nos haya ayudado para que hayamos tenido respuestas completas de muchos investigadores. No es menos cierto también el hecho, y esto habría también que ponerlo, que subrayarlo y destacarlo, digamos que muchos compañeros y compañeras en nuestros departamentos universitarios no son suficientemente conscientes de la importancia que puede tener, los efectos positivos que puede tener el desarrollo de investigaciones acerca de la investigación en nuestro país, porque no entienden, no se percibe con claridad que eso es algo que puede repercutir positivamente en el futuro en la propia calidad, en las condiciones de trabajo de todos nosotros. Bueno, son cosas que ocurren, ¿no? Yo, abro un paréntesis, en el terreno de otro frente que aquí vivimos con especial, diríamos, compromiso, ¿no? y sobre todo con mucha preocupación en el campo de lo que se refiere a la defensa de los medios de comunicación públicos. Bueno, aquí en esta tierra, donde sabéis que se cerró una radio y televisión, la semana que viene cumplimos 4 años de apagón, 4 señores y señoras, esto es una barbaridad. En nuestro propio ámbito hemos podido contrastar empíricamente que son muchos los compañeros y compañeras que entienden que eso no es un problema dentro del ámbito de la comunicación. Entonces, lo digo por ponerlo un poco en paralelo, porque son cosas que están ahí y que hay que abordar. Bien, por lo que respecta, digamos, al total de investigadores del área, pues han participado, sería, digamos, correspondería al 24% de la muestra, ¿no? Las universidades que han participado de forma proporcionalmente, ¿no?, más activa en esta encuesta, ¿no?, pues son las que ahí tenéis señaladas: esta universidad, la Universidad de Murcia, la Pompeu Fabra, la Universidad de Ramon Llull, la Universidad de Valencia, en términos siempre de, digamos, relativos, ¿no? Por lo que respecta a los perfiles sociodemográficos, ¿no?, de edad y género, bueno, pues digamos que hay una coincidencia bastante similar, ¿no?, a las demás áreas. Yo destacaría el hecho de que en lo que respecta específicamente a la cuestión de género, pues sabéis, bueno, todos tenemos perfectamente claro, ¿no?, que la población de estudiantes de grado, máster y doctorado es mucho más numerosa en mujeres, ¿no? Sin embargo, en la población de investigadores esta proporción se reduce muy considerablemente. Y en productividad científica habría también que ver cómo esta cuestión que tanto se comenta hoy en día, ¿no?, esto de la ¿cómo se dice esto? La conciliación, esa es la palabra, no deja de ser un bonito propósito, pero que tiene, por supuesto, efectos muy claros en que el porcentaje de investigadoras sea menor al de investigadores, o al menos en lo que se refiere también a productividad, etcétera, ¿no? Por lo que respecta a la formación de origen, nosotros sí que detectamos en el área 4, digamos que lógicamente, ¿no?, se percibe que es la formación en el ámbito de las ciencias sociales la más relevante, pero la formación en humanidades se considera también como un aspecto de base fundamental. Y en esto me permito también otro paréntesis. Estamos haciendo un trabajo en donde estamos analizando la cuestión de la topología de los estudios de comunicación en el contexto anglosajón, léase las primeras 50 universidades del ranking de Shanghái con estudios en comunicación, y es que es apabullante. Nosotros somos un caso excepcional, que ubicamos la comunicación solo en ciencias sociales. Nuestros colegas anglosajones no hacen eso, de forma abrumadoramente mayoritaria. Eso también debería hacernos pensar. Bien, digamos que sobre la información previa, pues efectivamente, pues hay muchos investigadores que no conocían el proyecto MAPCOM, a pesar de que, bueno, que hemos hecho un esfuerzo importante por darlo a conocer, pero es verdad que el ruido que hay de cosas que hacemos todos es muy notable, y eso enmascara y dificulta enormemente al final poder distinguir
qué es más relevante o qué es menos, ¿no? O sea, uno tiene que, digamos, dedicar bastante tiempo para al final poder distinguir entre el grano y la paja, y no es fácil. Y no quiero decir con esto que el proyecto MAPCOM, bueno, estemos llegando a descubrimientos asombrosos que van a cambiar el curso de la historia, ni mucho menos, pero sí destacar el hecho de que estamos creando digamos, una herramienta que va a ayudar a mucha gente, a todo el mundo, a todo el que quiera, porque es abierta completamente. Y creo que esto es lo que es la principal aportación, que creo que no es nada desdeñable, ¿no?, del proyecto MAPCOM, ¿no? Diríamos que, y en esto, bueno, digamos que sobre toda la información previa, bueno, yo creo que el tema de sexenios también ha salido. Estamos en una situación de absoluta precariedad, diría yo, tocando hueso casi, como decimos cuando hablamos con nuestros responsables académicos, porque ciertamente, bueno, es digamos que el guión, ¿no?, las reglas del juego de los sexenios han sido escritas por otros, que hemos tenido que aceptar, que asumir, somos, por así decirlo, los últimos en llegar, en el ámbito, me refiero, ¿no?, de las ciencias sociales especialmente. Y bueno, pues hay bastante, bueno, se producen estas situaciones, ¿no?, en las que efectivamente, pues buena parte de los investigadores, más de la mitad, no tienen ningún sexenio, y conforme, en fin, y hay una brecha además que se está cada vez como acentuando más, ¿no? Y esto también debería ser objeto de debate y de preocupación, ¿no? Por lo que respecta a este tipo de cuestiones, ¿no?, como la del digamos que en lo que se refiere al rango laboral, aquí también se detectan, como han comentado los compañeros, ¿no?, pues cómo está cambiando sustancialmente la situación. Cada vez hay más contratados laborales y dentro de ese grupo cada vez son más, digamos, los que están a tiempo parcial. Esto, en fin, es un fenómeno que podemos reconocer fácilmente mirando a nuestro alrededor en los departamentos. Cada vez hay menos funcionarios, cada vez hay también menos, incluso, laborales con contrato indefinido, porque cada vez lo que más hay son personal a tiempo parcial, asociados, que están haciendo auténticos milagros, porque investigan, y esa investigación se traduce y se reconoce en estas encuestas, ¿no?, que aparece que buena parte de esa investigación la están haciendo también profesores a tiempo parcial. Y esto debería, en fin, plantear algunas preguntas, pero claro, esto nos excede a todos nosotros, como es lógico, ¿no? Bueno, en los distintos entornos se puede comparar la situación de Cataluña. Claro, si la comparamos con, por ejemplo, la situación de la Comunidad Valenciana, pues es bastante llamativo, ¿no? Pero porque la Comunidad Valenciana, los estudios de comunicación se implantan muy tarde, y pillamos todo. Pillamos la LOU, la LOMLOU, el decreto BERT, o sea, todas las desgracias habidas y por haber, es verdad. Eso nos ha marcado profundamente. Entonces nuestro crecimiento está siendo muy difícil porque no hay abono, no hay agua, y esto es como la flor del cactus, ¿no?, que decía John Ford en aquella película. Bien, por lo que respecta al uso de las bases y redes colaborativas, en la misma línea, se observa que todavía, o sea, en este ámbito, pues hay mucho que avanzar, y esto es algo que debemos todos tomar conciencia para corregir, porque efectivamente, pues la encuesta es bastante taxativa, ¿no? Nos hace una fotografía, ¿no?, que permite ver que en este terreno, pues tenemos mucho que trabajar, ¿no? Bueno, a continuación, por lo que respecta a los investigadores adscritos, digamos que a las distintas, sea universidades, sociedades científicas, bueno, mayoritariamente, claro, es la universidad la que acoge la actividad investigadora. También destacar, ¿no?, y la coincidencia con el resto de áreas, ¿no?, en el reconocimiento de que efectivamente, digamos que hay, digamos, las técnicas más utilizadas en la investigación por lo que respecta a los objetos de estudio, ¿no?,
se refieren al campo de la comunicación mediática y la técnica del análisis documental, análisis de contenido, análisis del discurso, como como la más dominante, pero al mismo tiempo también la más económica, habría que decir, ¿no? Porque es mucho más barata que hacer, por supuesto, investigación experimental, que requiere más recursos, más herramientas, más medios, que lógicamente pues no contamos con ello, ¿no? Bien, bueno, por lo que respecta a las condiciones materiales, a la hora de juzgar, ¿no?, de opinar sobre, bueno, o de valorar cuál es la situación actual en lo que se respecta a las subvenciones, créditos, ayudas, situaciones valoradas muy negativamente en lo que se respecta a la financiación, ¿no? En becas y contratos pues pasa 3/4 de lo mismo, ¿eh? Todos somos conscientes de que ha habido una reducción brutal desde 2009 en adelante, pero desde 2012 es casi ya dramático. O sea, ahora mismo en los programas de doctorado encontrar digamos, investigadores que tienen un contrato para investigar, pues casi se está convirtiendo en una rara avis, en algo excepcional. Bueno, todo esto se recoge, como no, aquí. Claro, la ayuda administrativa que tenemos es otro de los graves problemas que no nos permiten ser competitivos, nos dificultan mucho ser competitivos. Ahí sería muy interesante hacer estudios comparados a nivel internacional, comparar los presupuestos de investigación que tienen las universidades, esas que están arriba del ranking de Shanghái, con los presupuestos que tenemos nosotros. En fin, a mí me llenan, digamos, de tristeza, porque nos están midiendo, eso sí, nosotros digamos que jugamos al fútbol con digamos, cojos de una pierna, por lo menos, nos falta una pierna, y además, bueno, pues vamos casi desnudos y con un ojo de menos y además duros de oído. Es un poco esa situación, porque es que los presupuestos de esas primeras universidades del mundo no es que nos multipliquen por 10 o por 20 o por 30, es que puede ser hasta por 100, por 200, cantidades impresionantes. Entonces, la ratio en este momento, así por lo menos digo cosas distintas y no me repito, ¿no? La ratio número de PDI por PAS en esta universidad es, por cada PAS hay 3 PDIs. Esa es la proporción inversa, es la que podemos encontrar en cualquier universidad de esas que están arriba. Puede ser Oxford, Cambridge, puede ser Harvard, Yale, etc. Normalmente la proporción es que para cada PDI hay 3 o 4 administrativos. Aquí es al revés. Por eso los PDI cada vez somos más administrativos. Es una lógica aplastante. En fin, eso, claro, destroza los discursos digamos, bien intencionados de los responsables de lo que es la Universidad Española. Pero evidentemente, con estos presupuestos y con estas realidades, digamos, que no pueden, la verdad es que son absolutamente inverosímiles y no merecen ninguna credibilidad, ¿no? Entonces, bueno, todo esto aparece recogido en esta primera valoración, ¿no? Pero yo insisto, estamos todavía haciendo la digestión de esta encuesta, que va a costar mucho tiempo de poder sacar realmente ya cosas, conclusiones, ¿no? O cuanto menos aspectos, digamos, de cierta finura intelectual. Y bueno, por no hablar de lo que ha sido los Philips 66 que hicimos en 2016, que todavía también tenemos ahí que hacer una pesada digestión, porque es muchísima la información que recabamos ahí, información de carácter cualitativo, ¿no? Bien, y este es un poco el retrato. Gracias. Habréis podido advertir de sobra, pues esto no es más que un poquito de lo mucho que se puede todavía trabajar, explotar. ¿Vale? Al fin y al cabo ahí están las bases de datos. Habrá un mapa también, la cartografía de todos estos datos sobre el mapa del Estado. Y por supuesto,
se tendrán publicaciones nuevas sobre estos temas, aparte de lo que ya está publicado y de los informes que cada área respecto a comunidades autónomas y universidades vais a proporcionar. Ahora por correo electrónico acabo también de recibir una comunicación de Bernardo y de Ramón Martínez diciendo que enviarán el texto, el informe, ¿no? Que habrá que añadirlo, aparte del mapa, pero incluso una de las publicaciones ya próximas, que es de iniciativa vuestra aquí y a la que nos invitó Javier, el capítulo que hemos preparado en Madrid con Carmen, con Juan Antonio, con Carlos, pues también está precisamente dedicado a estrujar de manera crítica y mojándose pues los datos de una encuesta como esta, donde bueno, pues hay cosas muy relevantes.